Muchos de los grandes proyectos en los sectores de telecomunicaciones, energía, infraestructura y transporte, por mencionar algunos, se han hecho realidad gracias a la financiación de proyectos, que se caracteriza por ser una estructura crediticia en la que la principal fuente de repago de los financiamientos es el propio proyecto. Catalina Gina De Canini, counsel de Hogan Lovells, ha participado en diversos proyectos de esta naturaleza y en este episodio nos comparte los elementos más importantes del Project Finance y cómo se logran concretar proyectos de alto impacto. Project Finance es básicamente un financiamiento sin recurso al accionista, que tiene muchos componentes, ¿no? Básicamente, cuando quieres desarrollar un proyecto y es muy intensivo en los recursos que requiere, pues tienes dos frutas, ¿no? Capital o deuda, o una combinación de capital y deuda. Típicamente, cuando hay componentes de deuda involucrado, pues el banco voltea a ver al deudor, al inversionista, y va a buscar qué activos tiene, sus estados financieros. El enfoque es totalmente en el deudor. En el Project Finance eso cambia, el enfoque es el proyecto en sí mismo. Entonces es un proyecto que, por así decirlo, se paga solo. Entonces, en vez de enfocarse en los accionistas o los inversionistas, nos vamos a enfocar en el proyecto y la capacidad que el proyecto tiene de generar recursos. Con esos recursos se va a pagar la deuda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. El día de hoy vamos a abordar justamente un tema súper interesante que no es nada más exclusivamente legal, sino que un poco va más allá en el ámbito de los negocios. Toda empresa, pues en algún momento fue un proyecto, era una idea que luego se concreta y que adquiere vida y que se desarrolla. Y también los propios proyectos de una empresa, pues nacen como eso, como un proyecto, como una idea que pues se requiere construir poco a poco hasta finalmente traducirse en algún nuevo servicio, en algún nuevo producto que pueda ofrecer la empresa. Entonces, el día de hoy tenemos a una experta en la materia, en financiamiento de proyectos o Project Finance, y es el tema que elegimos para compartir con ustedes el día de hoy. Nuestra invitada es Ana Catalina De Canini. Ana Catalina, o Gina, como la conocemos, bienvenida. Gracias. Un poquito les presento a Gina. Gina pues es abogada egresada de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Compartimos alma mater. También tiene una maestría en Harvard, un LLM. Y bueno, pues lleva ya algunos años en la práctica del derecho. Ha sido abogada de empresa por muchos años, donde adquirió justamente mucha experiencia en materia de financiamiento de proyectos. Después incursionó ya en despachos y hoy en día es counsel aquí en nuestra oficina de Monterrey, de Hogan Lovells. Estamos muy contentos de que Gina se haya sumado a nuestro equipo. Ya tendremos seguramente oportunidad de platicar un poquito también acerca de eso. También pues tiene una actividad docente importante justamente ahí en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Entonces, bueno, pues sin más ni más, Gina, si quieres, empezamos un poquito a desmenuzar el tema del día de hoy, que es Project Finance. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos primero porque nos platiques qué es este término, qué significa? Claro. Project Finance es básicamente un financiamiento sin recurso al accionista, que tiene muchos componentes, ¿no? Básicamente, cuando quieres desarrollar un proyecto y es muy intensivo en los recursos que requiere, pues tienes dos frutas, ¿no? Capital o deuda, o una combinación de capital y deuda. Típicamente, cuando hay componentes de deuda involucrado, pues el banco voltea a ver al deudor, al inversionista, y va a buscar qué activos tiene, sus estados financieros. El enfoque es totalmente en el deudor. En el Project Finance eso cambia, el enfoque es el proyecto en sí mismo. Entonces es un proyecto que, por así decirlo, se paga solo. Entonces, en vez de enfocarse en los accionistas o los inversionistas, nos vamos a enfocar en el proyecto y la capacidad que el proyecto tiene de generar recursos. Con esos recursos se va a pagar la deuda. Entonces es un
Es un esquema que se utiliza mucho para empresas que están muy apalancadas o que ya tienen todos sus activos comprometidos en garantía. Este tipo de esquemas permiten financiar proyectos sin pegarle al balance. Entonces, cuando no tienes el balance de la empresa disponible para poder jugar con él, pues tienes que ponerte creativo, y uno de esos esquemas creativos es el Project Finance, que busca financiar con enfoque en el proyecto y con recurso muy limitado o sin recurso al accionista. Correcto. Entonces, un poquito para beneficio de nuestra audiencia, cuando en el financiamiento, digamos, tradicional, como dices tú, el enfoque es quien está solicitando el crédito, el acreditado, y por ende lo que se analiza es su capacidad de crédito, su capacidad de pago, con independencia de un proyecto en específico. Acá lo que se busca es, bueno, ese proyecto cómo puede ser exitoso y cómo a la postre pues puede convertirse precisamente en la fuente de repago del crédito. Ahora, como el enfoque cambia, pues el riesgo también asumo para la parte financiera, pues también cambia drásticamente. Sí, entonces, asumo que pues hay ciertas valoraciones, cierto análisis que se hace donde de manera, digamos, distinta a como típicamente se haría este análisis del crédito. Claro, o sea, la idea cuando estás haciendo un Project Finance es justo que no te pidan, o sea, cuidar ese esquema de que no existe un recurso al accionista y por tanto quieres evitar que te pidan obligaciones solidarias o que exista cualquier manera de vincular a los inversionistas, y para eso requieres mucha solidez en lo que va a ser la fuente de pago. Entonces, van a voltear a ver el proyecto, pero el proyecto, pues digo, últimamente tiene que generar ventas. Entonces, el enfoque va a ser muy clientelar. ¿Quiénes son tus clientes? O sea, el banco va a tener una pregunta esencial: ¿cómo me vas a pagar? Entonces, el Project Finance se distingue, y de nuevo el apetito de riesgo del banco pues va a variar, pero en la medida en que lo puedas, o sea, que puedas mitigar el riesgo en la mayor partida posible para los bancos, pues es ideal. Entonces, mucho es el riesgo contraparte, ¿no? Tienes que ver con quién está celebrando contratos, y esos contratos tienen que tener ciertas particularidades para justo cuidar ese perfil de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la duración del contrato. O sea, de nada te sirve tener un contrato con una contraparte excelente si dura 2 años y tú quieres un financiamiento a 10, 15 años. Entonces tienes que buscar extender la vigencia y cuidar el riesgo contraparte. Tampoco sirve celebrar un contrato con alguien que pues no tiene calidad crediticia y que no te ofreció garantía, versus un cliente que es muy reputable, que digamos es un AAA. O sea, el banco va a ver con mucho mejores ojos un proyecto cuya fuente de pago pues está respaldada por contratos de larga duración y con contrapartes que representan un mínimo riesgo. Muy bien. Ahora, por la diversidad de proyectos que pueden existir, pues también cada proyecto va a ser distinto, ¿no? Habrá proyectos a lo mejor de gran escala, pero donde solamente inclusive puede existir un solo cliente, ¿no? A lo mejor un proyecto de infraestructura donde a lo mejor tu contraparte va a ser el gobierno o una entidad paraestatal. Habrá otro tipo de proyectos donde, bueno, pues los clientes potenciales son muchos, pero que no necesariamente estén ahí, ¿no? Todavía. O sea, entendemos que precisamente pues se trata de financiar un proyecto, algo que todavía no existe, que apenas se va a concretar. Y a lo mejor es muy fácil verlo cuando dices, bueno, es que voy a generar esto que ya tengo contratado, ya me lo pidieron y va a tener esta duración y va a tener este retorno, etcétera. Pero ¿qué pasa con un proyecto donde eso no esté tan claro al momento, donde, bueno, pues ni siquiera se tenga establecido quién va a ser el cliente, sino que, bueno, pues vamos a sacar este nuevo producto o vamos a invertir en el desarrollo de esto, que ahorita no sabemos, pero que le vemos potencial? Pues aumenta mucho el nerviosismo del banco. Yo te diría que no es que no se pueda hacer proyectos así, pero necesitas que los bancos tengan mucho apetito de riesgo. Este tipo de barreras, de alguna manera se tienen que sortear en el Project Finance, pero es
muy atípico que no tengas un contrato ancla, aunque sea si tu capacidad, por ejemplo, del 100%, puede ser que el banco te diga, venga, voy a entender que no tengas el 100% comprometido, pero sí vas a requerir al menos un factor, un cliente ancla, que logre aterrizar el concepto para el banco. Y el banco también va a buscar mitigar su riesgo. Primero, o sea, va a haber proyecciones. Esas proyecciones van a ser más o menos sólidas dependiendo de si hay antecedentes o no. Y eso, todo se trata de minimizar el nerviosismo que pueda tener un banco de que no le puedas pagar con el proyecto en sí mismo. Entonces, hay muchos mecanismos para mitigar. Se ve mucho, por ejemplo, batallas en alguien que te quiera celebrar un contrato a 15 años. De hecho, hay muchas empresas que en sus políticas existe una restricción de celebrar contratos más allá de 10 años. Entonces, es una batalla y los bancos te van a pedir, por ejemplo, aumentar las reservas. Entonces, si tu contrato, solo conseguiste un contrato de 10 años o solo conseguiste contratar el 70% de la capacidad, entonces el banco va a buscar cubrirse por esa brecha que queda ahí buscando reservas principalmente, lo cual si tú eres el inversionista que está buscando ese retorno, pues lo primero que el banco va a exprimir va a ser ese retorno. O sea, hasta yo no tener suficiente seguridad, pues no voy a dejar que los fondos fluyan más a ti, ¿no? Claro, que es donde vienen las famosas cascadas y Es cómo tenemos el ingreso y cómo se va distribuyendo el ingreso. Y al último, pues quedará el propio inversionista o acreditado. Correcto. Ahora, este tipo de esquemas, Gina, funcionan, ya nos dijiste, típicamente funcionarán para proyectos donde ya se tenga esa proyección justamente, y ahí valga la redundancia, de quién va a ser el cliente y más o menos cuánto tiempo va a durar ese contrato, etcétera, porque ya nos dijiste, bueno, eso es lo que transmite justamente la tranquilidad a quien está dando el financiamiento. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un proyecto que no necesariamente va destinado al público o a los clientes, sino que es un proyecto interno donde tal vez parte del mismo grupo va a ser el cliente, ¿no? Voy a inventar. Vamos a tener vamos a generar una planta de energía eléctrica, ¿no? Uh-huh. Y realmente su cliente, o al menos de manera inicial, va a ser el propio grupo, ¿no? Ese esquema, ¿lo ves tú viable bajo un tema así de Project Finance? En Project Finance, uno de los componentes esenciales es el famoso SPV, ¿no? Entonces, que SPV no es más que empresa de propósito específico. Entonces, el proyecto en sí va a ser desarrollado por una entidad, cualquier forma social, que se dedique única y exclusivamente al desarrollo del proyecto. Entonces, siempre va a tener un cliente. Si el cliente es interno, es decir, si es un proyecto propulsado por la propia empresa, el contrato va a tener que ser con esa empresa. O sea, el SPV, que es un ente independiente, va a tener que contratar con esta empresa y asegurar que existe un retorno. O sea, tienen que tratarse como partes independientes porque últimamente necesito asegurar esa fuente de pago. Entonces, el contrato ancla sería un contrato, por así decirlo, entre partes relacionadas, pues porque el control de la empresa de alguna manera va a acabar en el mismo punto, ¿no? Correcto. Pero sí hay viabilidad en un proyecto de esa naturaleza. Sí, a mí me ha tocado ver proyectos en donde, si bien no es el 100%, el cliente ancla, por así decirlo, es el mismo que está desarrollando el proyecto. Ok. Oye, ahora, típicamente, pues buscará el inversionista, quien quiera desarrollar este proyecto, que el proyecto quede financiado al 100% a través de este esquema. Sin embargo, pues el banco o la entidad financiera, al momento de hacer su análisis, podrá decir, oye, sí voy, pero a lo mejor no voy al 100%, a lo mejor voy a X otro porcentaje, y entonces pues quedará todavía ahí una porción de recursos que son necesarios y que no se obtuvieron de la entidad financiera. Y desde luego, bueno, pues ahí ya entran muchas opciones, ¿no? Bueno, ¿cómo nos hacemos de esos recursos adicionales que requerimos? En ese sentido, y en la experiencia que tú tienes, ¿a qué otra fuente se recurre en estas situaciones? De hecho, es muy atípico que en un esquema de Project Finance todo sea deuda.
o sea, es un proyecto muy riesgoso, por así decirlo, para el banco, y el banco busca también mitigar parte de ese riesgo, primero, disminuyendo el monto de la deuda, y segundo, diciendo, si yo estoy apostando por el proyecto y me estás pidiendo a mí que crea en él, pues tú también. Entonces te van a exigir capital. Las razones típicas son 80% deuda, 20 capital o 70-30. Y dependiendo de qué tan intensivo en fondo sea el proyecto, esa porción de capital puede que el propio desarrollador la pueda sortear y decir yo la pongo, o puede que no. Si no la puede poner, tiene pues, que acudir al mercado de los capitales, ¿no? O sea, puede ser que invite a otro inversionista, friends and family, o propiamente un SECADE, un fondo, pero esa porción, ese componente de capital es, digamos, un componente esencial del Project Finance. Es muy raro, tremendamente atípico, que el 100% sea deuda. Es como ponerle riesgo sobre el riesgo. Correcto. Sí, bueno, y esta parte es interesante porque luego asumo que pueden haber complicaciones en la estructuración, ¿no? Y esto, ¿a qué voy? Me imagino que por el tipo específico de financiamiento, pues también las reglas del juego son distintas, ¿no? No es lo mismo que el banco se garantice en términos así muy elementales con una hipoteca o con una prenda, a que se garantice con el proyecto, ¿no? Entonces, asumo que las entidades financieras establecen ciertos requisitos, un análisis muy concreto del proyecto en sí mismo, porque esa va a ser la fuente de repago. Entonces, desde el punto de vista de la empresa que está buscando el financiamiento, Gina, o sea, ¿en qué cambia esto en cualquier otro proyecto que no va a tener este tipo de financiamiento a un proyecto que sí va a estar bajo este esquema? ¿Cuáles son los cambios más drásticos en términos generales como empresa, pero también desde el punto de vista legal? Es muy diferente el enfoque cuando sabes que tienes que convencer a un banco. Desde que el proyecto nace, las, digamos, libertades que tú tendrías normalmente en una negociación, pues las vas a restringir, porque sabes que no se trata de lo que tú puedes o no puedes aceptar, sino lo que un banco va o no va a aceptar. Entonces, desde cómo negocias las garantías en los contratos, que son conversaciones muy incómodas siempre, ¿no? Todo el mundo está bien feliz con el contrato hasta que empiezas a hablar sobre, bueno, y carta de crédito, o porque ellos van a querer empujar fianza, etcétera. Pero tienes que estar pensando, no desde, y es como un poco una dualidad, porque quieres que el proyecto salga, quieres cerrar estos contratos, pero no los puedes cerrar a toda costa. O sea, tienes que cerrarlo con cierto estándar que va a pasar la prueba de los bancos. Entonces tienes que fijarte en quién es tu contraparte. Y no solo hablando sobre la fuente de pago, sino si tú vas a construir ese proyecto, ¿quién va a ser el contratista? ¿Vas a operar tú o lo va a operar alguien más? Todo este tema tiene que estar meticulosamente cuidado para los bancos. Y muchas veces antes de que el banco aparezca en escena, ya estás negociando stepping rights, de que, bueno, si llega a haber un banco en un futuro, vas a dar un periodo de cura adicional para que el banco pueda intervenir. Ya un poco negocias como con paranoia de que me van a decir que no cuando les presente este contrato. Entonces estás buscando ser mucho más conservador de lo que serías en un ámbito normal, que eso también alenta un poco el desarrollo del proyecto, y es como desde la perspectiva jurídica tienes que ser un tanto más como firme, porque evidentemente la gente que está impulsando el proyecto va a decir, pues me estás desesperando a la contraparte, pero o sea, si no solo estás pateando la batalla, si no logras términos que sean aceptables para el banco, luego el banco te va a decir sí, pero tienes que regresar a modificar tu contrato. Y claro, es mucho más difícil ya con un contrato firmado, sonreírle, decirle, Dina, que me tienes que dar una carta de crédito. Entonces, es muchísimo mejor afrontar la batalla de un inicio, a pesar de que seas un poco más cansado, a arriesgarte a que el banco te diga, ok, pero necesito que me modifiques todas estas cláusulas de los contratos, porque claro, abrir esa puerta en un futuro pues es mucho más complicado. Sí, y eso es lo importante de que el equipo, al menos legal, que está asesorando en estos casos, tenga ya esa experiencia y haya vivido situaciones similares donde, como dices tú,
inclusive antes de que se sepa cuál va a ser el banco, cuáles van a ser los requerimientos del banco, ya conocer más o menos qué es lo que típicamente te van a pedir para que tus contratos de origen vayan ya con ese cuidado. En términos, como yo lo veo, es en estos casos, digamos, no te mandas solo, ¿no? Tienes que pensar que tienes no un socio per se, pero algo como muy parecido que te va a pedir cosas que a lo mejor, como bien indicabas tú a veces no pides o que tú estarías dispuesto a tolerar. En este caso no lo vas a poder hacer. Y pienso yo también luego en proyectos que además requieran, por ejemplo, algún tipo de permiso o concesión gubernamental. Esa parte, ¿cómo entra en juego dentro de este esquema? Esa parte típicamente se va a reflejar en tu negociación con el banco, porque el proyecto se va desarrollando a la par de que estás hablando con el banco, ¿no? O sea, hay cierto grado de desarrollo que traes y cierto grado de avance que el banco va a querer ver antes de darte fondos, ¿no? O sea, no te puedes parar ahí y decir... Tengo una idea. Sí, tengo una idea. Digo, puedes hacerlo, pero tuve un sueño. Sí, la factibilidad de que efectivamente te vayan a decir, claro, apuesto por ti, tienes que mostrar cierto grado de desarrollo. Y eso lo haces con recurso propio. Entonces, tú quieres desarrollar lo menos posible porque, pues, evidentemente necesitas más fondos y quieres que los fondos te los dé el banco, pero tienes que darle el grado de confort suficiente al banco de que esto tiene estructura, ¿no? Claro. Entonces, el tema de los permisos se vuelve clave, sobre todo en administraciones tan interesantes como las de ahorita, porque anteriormente como que hay permisos que no son tan controversiales, ¿no? Entonces el banco ahí, si es una cosa de rutina, no va a tener tanto tema, pero por ejemplo, sacar la mía o temas ambientales, si no lo tienes o si no tienes un alto grado de avance, el banco primero ni se va a sentar a hablar contigo. Ya que tienes cierto grado de avance, empieza la negociación de las condiciones suspensivas para el desembolso. O sea, perfecto, vamos a negociar el contrato, pero no te va a dar un peso hasta que no, y te van a dar su checklist, ¿no? Esto es lo mínimo indispensable que yo requiero para poder soltarte un peso. Y pues ahí es como la parte más tensa de la negociación del crédito, porque a ti te urgen los fondos. Y el banco pues está, sí, pero estos son mis estándares. Entonces se vuelve, ¿qué es pre-desembolso y qué es post-desembolso? Y el tema de los permisos es una batalla. O sea, vas a buscar tener cierto grado de desarrollo, pero no necesitas fondos del banco para seguir completando el proyecto. Correcto, sí, está muy claro. Y bueno, pues sí, es digamos, es un camino difícil de recorrer donde tienes que en todo momento mantener ese balance, ¿no? Para poder recorrerlo. Ahora, ahorita de lo que nos estabas comentando, del lado de los bancos, de las instituciones financieras, me imagino que también se requiere de un equipo especializado, ¿no? Porque igual los analistas de crédito, inclusive los abogados mismos que se encargan de estructurar este tipo de operaciones, pues con características propias, de nuevo, hay que saberle, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿cómo juega esto del lado, ya no tanto de la empresa, sino del sector financiero? Hay bancos, por ejemplo, más especializados que otros en Project Finance. ¿Cómo funciona este mundo? Sí, los bancos tienden a tener su equipo de Project Finance, que si el banco tiende a ser escéptico, como que los más escépticos van a este sector, ¿no? Y es gente que ya tiene esto muy estudiado. Entonces, van a pedir desde cómo está la empresa ahorita, las proyecciones que tienes a futuro. Siempre, desde la parte legal, no es tan común que el banco tenga como mucho especialista de Project Finance. Tienden a contratar a despachos que les van a asistir con esto, pero es mucha gente que corre proyecciones financieras. Esencialmente estás buscando modelar toda la discusión. Digamos que lo legal va siguiendo la suerte del modelo, inclusive la negociación sobre las condiciones suspensivas, las reservas, todo va siguiendo el modelo financiero. Básicamente el banco y la empresa se van a dedicar a tener un modelo y a ver probabilidades de que ese modelo se extienda, cuántos recursos entran en cada año, modelan cómo se prevé que será la vida del crédito para poder traspasar esos términos al contrato. A la par, digamos, la parte legal
va avanzando con due diligence. O sea, todo aquel contrato que hiciste con esa paranoia, pues bueno, te lo van a revisar a la par de que están teniendo estas conversaciones sobre el modelo financiero. Pero todo es el modelo financiero y de hecho parte va a ser hasta un anexo del contrato, va a haber referencias de si varías o no varías de la proyección que tienes, pues seguramente te van a pedir que empieces a fondear más reservas, porque hay una expectativa. Y esa expectativa es la que el banco y la empresa tienen que... Obviamente ellos van a poner una expectativa mucho más conservadora. Claro. Tú vas a decir, mira, esto es lo que voy a lograr y el banco probablemente va a ser menos. Entonces, y eso te va pegando, ¿no? En las condiciones de financiamiento que últimamente pues van a tener que estar plasmadas en el contrato. Justo para allá iba yo, Gina, y bueno, es bien interesante esto que dices de que realmente, digamos, el núcleo es el modelo financiero y a partir de ahí se empiezan a ajustar todos los otros temas, ¿no? Incluyendo el tema legal, como dices tú, las condiciones suspensivas que te van a imponer para soltarte el dinero, pues van a cambiar en cada caso, ¿no? No es una medida estándar. Si te parece, Gina, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos me gustaría que platicáramos también del impacto, por ejemplo, en tasas y en general en las condiciones del crédito en un proyecto de este tipo. Gracias. Bueno, ya estamos aquí de regreso con Ana Catalina Gina de Canini. Estamos platicando con ella acerca de Project Finance. Pero antes de seguir con nuestro tema, pues quisiéramos darnos ahorita un espacio para platicar con nuestra invitada un poquito más acerca de ella. Como les explicaba cuando la presenté, Gina pues tiene una función muy importante dentro de nuestra firma como counsel, dentro de la oficina de Monterrey. Dentro de esas funciones importantes que ella desempeña, pues está un poquito la parte esta de el manejo de algunos equipos y servir también un poquito de puente de comunicación, por así decirlo, entre los socios y el equipo de asociados, etcétera. Entonces, ahí Gina pues desarrolla una labor muy interesante también de apoyo a otras jóvenes abogadas. Y bueno, pues no para ahí, porque pues también, como les decía, Gina es maestra en la Facultad Libre de Derecho y bueno, pues ahí también se encarga de preparar a las nuevas generaciones. Entonces, Gina, gracias de nuevo por estar aquí y quisiéramos que nos compartieras un poquito cómo vives tú este rol que tienes en esta etapa de tu vida, donde sigues siendo muy joven, pero al mismo tiempo ya tienes estas responsabilidades de estar criando a las nuevas generaciones. ¿Cómo lo vives, Gina? Pues es emocionante. Yo creo que últimamente es como, o sea, reditúa, ¿no? Creo que si le inviertes tiempo a la gente, eso ciertamente se te regresa con creces, ¿no? Y creo que al menos a mí, yo apreciaba mucho tener profesores que estuvieran muy, muy preparados y pues me tomé el compromiso muy, muy en serio porque fue una alumna muy crítica y asumo que todo el mundo lo va a hacer. Asumo mal la mayor parte de las veces, pero yo asumo que todo el mundo va a ser excesivamente crítico, ¿no? Y que el tiempo es muy finito, sobre todo en esta profesión en donde categóricamente las horas se cuentan. Creo que hay que sacarle el mayor provecho posible y el dedicar ese tiempo de la mejor manera, ¿no? Tienes que, en la medida en que te comuniques mejor y prepares mejor a las personas, pues vas a poder tener más tiempo en un futuro y de eso se trata, tener más tiempo para o poder trabajar más o poder hacer algo distinto con tu vida, pero peleamos por tiempo y cómo invertimos nuestro tiempo pues es esencial. Entonces le dedico mucho tiempo a la gente que está a mi alrededor, justo por eso. Sí, no, y como te decía, pues es algo que agradecemos bastante. Creo que esa función que tú cumples es súper importante y afortunadamente encontramos en tu persona a alguien que la desarrollara justo como se pensaba. Ahora, ¿qué diferencias, digamos, encuentras entre las abogadas de tu generación, recordando un poquito hace algunos años donde tú eras estudiante y ahora que tienes estudiantes que típicamente están en qué semestre? Están en tercero y cuarto. Tercero y cuarto es digamos, es la primera mitad de la carrera, donde pues la gente todavía se está encontrando, inclusive particularmente en la facultad donde das clases,
todavía hay un filtro, ¿no? Acabando cuarto semestre hay un filtro y hay personas que ya no continúan. ¿Qué diferencias encuentras entre la generación de Gina y las generaciones actuales? Hay mucho más mujeres. De hecho, mi grupo actual nunca me había tocado un desbalance de tal magnitud. O sea, es un grupo de como 23 alumnos y solo son 4 hombres. Sí está muy, muy marcado a como era en mi generación. En mi generación éramos la minoría o cuando mucho pues, estábamos a la par. Pero ahorita hay muchísimas más mujeres estudiando y con mucho más iniciativa. O sea, creo que agarran roles protagónicos en todas partes, mesas directivas, etcétera. Creo que en mi generación al menos buscábamos menos protagonismo, más diligencia, menos protagonismo. Y ahorita no, las veo estar al frente de cualquier cantidad de cosas. O sea, la visibilidad la ansían, que también eso, bueno, también es algo muy distinto de mi generación. No teníamos estos esquemas de producción que, o sea, son muy conscientes de ellos como producto, por así decirlo. O sea, todavía no acaban de estudiar y están excesivamente interesados en cómo se proyectan al exterior. Cuando creo que cuando estábamos estudiando, pues no sé, buscabas estudiar, estaba el pizarrón, aquí estabas tú y no estabas pensando en, no sé, en cantidad de otros aspectos que ellos traen muy encendidos, ¿no? O sea, tienen su rol como alumno, su rol que la sociedad los vea como alumnos, que los vea participativos, con independencia de que lo sean o no, ¿no? Se crean como esta persona, que al menos en mi generación eso no me pasaba por aquí. Sigue sin pasarme, tal vez malamente, pero sí están mucho más despiertos al contexto que los rodea. Sí, coincido contigo, pues yo normalmente doy clases en unos semestres un poquito más altos, pero sí noto también lo que tú comentas, como creo que en el buen sentido están egresando abogadas y abogados como más completos, ¿no? Que no solamente ven la parte estricta de la profesión, sino muchos otros elementos. Pero bueno, también sin duda hay elementos distractores, digámoslo así. Distractores y no, también, por ejemplo, no sé, o sea, me tocó que la semana pasada conocimos a X personas en contexto legal, ¿no? Y y hoy alguien me recuerda, ya los agregaste a LinkedIn, ya hiciste esto, ya, y yo como que en mi mente ya, o sea, ya... Ya los conocí, sí, ya listo. los conocí, tipo, ya les dediqué tiempo, pero como que, no sé, van duros en marketing, se me hace que estas criaturas, o sea, sí. Sí, en el branding es famoso. Correcto. Sí. Oye, Gina, pues sí, comparto estas impresiones desde el punto de vista del docente, ¿no? Y también creo que a nosotros nos impulsan a que también los modelos educativos vayan cambiando y la forma en que damos la cátedra también la vayamos ajustando a estas nuevas generaciones. Oye, pues regresando al tema del financiamiento de proyectos, y creo que nos has llevado muy bien de la mano de cuáles son los requerimientos, cuáles son las principales diferencias con otros esquemas. Platícanos ahora, Gina, acerca de cómo se instrumentan típicamente este tipo de operaciones. Asumo que, así como hemos visto que hay diferencias en el análisis, diferencias en las garantías, etcétera, asumo que hay también diferencias importantes ya en la instrumentación, en qué tipo de contratos se celebran, etcétera. Sí, pues vas a tener cierto grado de contratos ya desarrollados, que es los que hablábamos, ¿no? Típicamente con la contraparte, y a veces el grado de evolución también ya trae al contratista o se está justo cerrando el contrato con el contratista a la par. Entonces, digamos, llegas con esos elementos ya a la mesa a discutir propiamente el contrato de crédito. Y aparte del contrato de crédito está el paquete de garantías, ¿no? Que es un fideicomiso de garantía, administración y fuente de pago, en donde van a ingresar básicamente todo lo que rodea el proyecto. Entonces, esta misma paranoia que te decía, desde que celebras el contrato ya sabes que tienes que ceder los derechos de cobro. Entonces, de antemano ya pediste permiso, todos tus contratos deben de traer una cláusula que dice que te autorizan a ceder los derechos de cobro a cualquier fiduciario, banco, etc., etc., para permitir esto. Empiezas a negociar las condiciones del crédito
y a la par empiezas a negociar el fideicomiso de garantía. Depende mucho de cuántos bancos estén involucrados, ¿no? Si es un solo banco, pues digamos que la negociación se hace mucho más sencilla. Si es un crédito sindicado, es una fiesta un poco diferente, pues porque vas a estar hablando con un agente, que la gente te está coordinando las posturas de los bancos, pero luego tienes bancos que opinan diferente. Hay unos bancos que son más comprensivos, digamos, con lo que estás intentando lograr, otros bancos que no. Entonces hay que organizarlos a ellos primero y luego ponerte de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces tiene muchas capas dependiendo de cómo se estructure el proyecto. Pero en esencia, y normalmente vamos a encontrar un fideicomiso de garantía donde básicamente ahí va a estar el proyecto, ahí se van a recibir los ingresos del proyecto, etcétera, y de ahí viene algún tipo de distribución, me imagino. Correcto, o sea, el fideicomiso, previo a que inicie propiamente el desembolso, va a tener que tener todos los derechos, todas las garantías, absolutamente todo. Si tienes algún, no sé, inmueble o si es un contrato de arrendamiento, lo que sea, cualquier derecho va a tener que ser propiedad del fideicomiso. Se queda afuera, inclusive las acciones del propio SPV, se va a quedar afuera una para cumplir esto de que existan dos accionistas, pero todo lo demás va a estar concentrado en el fideicomiso. Entonces, el propio fideicomiso vive 2 etapas y 2 reglas diferentes, que es durante la etapa de construcción y durante la etapa de operación. Y el crédito también, o sea, vas a tener condiciones que rigen durante la etapa de construcción y posterior durante la etapa de operación. Entonces, durante la etapa de construcción, el fideicomiso básicamente sirve para que el banco te esté dando los desembolsos que tú recibes para aplicar con ciertas reglas. Obviamente no tienes holgura o sea, te dan el dinero y etiquetado, ¿no? Claro. Esto lo vas a pagar al contratista, con esto vas a pagar el impuesto, con esto vas a pagar el seguro. Todo ya está orquestado de antemano. Sí, y además asumo, además de que está etiquetado, pues obviamente va fluyendo el dinero pues una vez que se van alcanzando ciertos hitos. Claro, y el propio banco va a nombrar a un ingeniero de los bancos, entonces tú le dices, ya avancé, ya cumplí hito ABC, entonces el banco tiene que avalar con su propio ingeniero que ellos contrataron para que digan, sí se cumplió estos requisitos, para que te sigan dando desembolsos, porque el banco evidentemente va a buscar mitigar su riesgo. De hecho, hace rato que hablábamos sobre capital, hay también 2 estructuras. Para mitigar más el riesgo, el banco puede decir el capital va upfront. O sea, los primeros pagos, que son los más riesgosos, va a ser con puro capital. Okay. Si bien puede ser pari passu. O sea, el banco va poniendo y a la par vas desembolsando el capital. Pero, pues digo, el banco típicamente va a querer que tú desembolses primero, o sea, todo el capital, y luego que entre el crédito. Sí, sobre todo en esta fase constructiva o de desarrollo, ¿no? Donde pues todavía no hay ingresos y como dices tú, pues el riesgo es más alto. Ahora ya en la parte de una vez que empieza a operar el proyecto, se empiezan a recibir los primeros ingresos, sigue habiendo erogaciones desde luego, pues hay que mantener una operación. Ahí cómo fluye el tema de la inversión y 2 de los retornos. Las famosas cascadas. Sí, el fideicomiso va a tener una cascada que básicamente rige cualquier fondo que está entrando al fideicomiso, cómo se va a dispersar, ¿no? Entonces, durante la etapa de construcción, pues entra y se utiliza para pagos. Durante la etapa de operación es diferente porque ahí ya vas a tener el crédito funcionando en todo su sentido, ¿no? Entonces van a entrar ingresos y comúnmente lo que sucedería en un proyecto, en un financiamiento normal, en donde primero van los bancos, aquí primero va el proyecto. O sea, necesitas mantener vivo el proyecto que últimamente es tu fuente de pago. Entonces, el primer escalón en esa cascada va a ser gastos operativos. Entonces va a haber ya un presupuesto de cuántos son los gastos operativos, van a haber reglas que te rigen qué pasa si te va saliendo de ese presupuesto, etcétera. Pero lo primero es cuidar que el proyecto siga operando. Todos los gastos operativos, impuestos, nómina, todo lo que tengas que pagar para que el proyecto siga andando. Luego ya viene, o sea, ya que cumpliste con eso, ahora sí, viene el servicio de la deuda, el fondeo de reservas, si necesitas volver a fondearlas porque las utilizaste. Luego hay como ciertas pruebas de ácido, en donde, bueno, si has logrado ciertas metas y si tu estructura, si estos contratos siguen vigentes, si no hay ningún evento de incumplimiento, etcétera, en esa situación, ahora sí ya baja el
el dinero al SPV. Ya, ok. Ahora, en cuanto a tasas o el costo en general del financiamiento, ¿también varía en el Project Finance? Sí, va a variar mucho dependiendo del perfil de riesgo del proyecto. Va a haber que eso es totalmente, digamos, nosotros los acompañamos porque necesitamos entender el proyecto, obviamente, para poder revisar los contratos, pero eso sí, esas son negociaciones que llevan totalmente pues el equipo de la empresa en sí mismo, que van a buscar negociar dependiendo la tasa, siempre vas a conseguir una mejor tasa, por ejemplo, en la medida en que tengas más plazo contratado. En la medida que exista menos, si tengan más garantías. En donde haya más certeza, va a haber mejores condiciones. En la medida en que requieras un poco más de holgura o que les digas, bueno, o sea, o patees problemas, que eso se da mucho, ¿no? O sea, tengo una foto muy bonita por los primeros 5 años y los siguientes años pues se me complican un poco más. Entonces puede haber bancos que entran nada más a la primera porción y bancos que asumen más riesgo. El que asume más riesgo te va a cobrar más tasa. Entonces va dependiendo mucho del perfil de riesgo y de lo que vayas logrando en tus contratos también, porque muchas veces puedes mitigar ese propio perfil de riesgo con modificaciones a tus contratos o, por ejemplo, sigues negociando contratos. Hace rato te mencionaba que puede ser que no tengas el 100% de la capacidad del proyecto contratada. Si cierras un contrato y logras reducir ese riesgo para el banco, pues te van a ofrecer mejores condiciones. Ya. Y muchas veces, por ejemplo, ese ajuste de tasas está previamente acordado o totalmente vas a necesitar de, digamos, la voluntad del banco de modificar tasas ya con el proyecto ongoing. Típicamente cualquier discusión con un banco va a iniciar como con un term sheet, en donde bien preliminarmente el banco te va diciendo más o menos para dónde van a estar sus tasas, porque si no, o sea, no es algo como sorpresa al final, pues porque si no es mucho tiempo que ya invertiste con el banco para llegar a un escenario que no te beneficia. Entonces, tú en tu proceso de selección de banco vas a hablar sobre estos rangos de tasas, de que, oye, pues más o menos cómo estaría, y sabes que te ofrece un banco versus otro, versus un sindicado. Entonces, estas discusiones las tienes de forma muy preliminar, que se van apuntalando, ya cuando inicie el due diligence, vayan viendo los contratos, pero la idea es que eso que te reflejaron en el term sheet sea algo alto, que entendiendo las entrañas del proyecto vaya a poder bajar. Tu escenario menos favorable sería que las sorpresas se la llevaron ellos y representan más riesgo del que estaban anticipando, porque en un escenario preliminar asumen un escenario muy conservador. Sin duda. Oye, Gina, y perdón, no me quiero aquí ya extender mucho, pero sí algo que me parece importante y es un escenario en el que me quedé pensando mientras nos explicabas. Cuando, pues, digamos, hay un error de cálculo, vamos a pensar que se pensó que el proyecto se iba a tardar tanto en construir o que a partir de cierta etapa ya iba a estar generando ingresos y pues resulta que al final del día todo esto no debemos olvidar que es un proyecto, ¿no? Y por más certeros que queramos ser, por más predecibilidad que busquemos, pues al final del día siempre hay imponderables, ¿no? Siempre hay escenarios contingentes que no se pudieron considerar, que inclusive pueden provenir de fuentes como, por ejemplo, algún cambio en ley, desde luego, pues, eventos de fuerza mayor, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que típicamente se prevé ante estos posibles escenarios? Fíjate que estos escenarios se empiezan a plasmar de nuevo en esta paranoia contractual. Muchas veces ya anticipándote a lo que el banco podría presentarle un problema, los vas estableciendo en el contrato. Por ejemplo, es muy típico que estos contratos, la construcción se ve en un EPC. Entonces, parte del riesgo siempre va a ser dónde quedó la bolita y el banco no la va a asumir. Entonces, tienes que asumir eso como cuando estás negociando, ¿no? Entonces, ¿quién se está llevando el riesgo? Tú, como desarrollador, vas a querer no tenerlo tú. Entonces, si no es tú, pues alguien más lo tiene que tener. Entonces, en el propio contratista, tú vas a incluir, por ejemplo, contingencias. Le vas a decir, me vas a dar un precio cerrado para dar un llave en mano. O sea, me vas a dar la planta andando. Y él obviamente te va a poner ciertos parámetros y te va a decir, bueno, te doy este precio asumiendo que las contingencias no van a rebasar X presupuesto. Entonces, ahí ya va el primer, como, digamos, el primer amortiguador que vas a intentar que lo tenga el contratista. Y luego el banco, más conservador, te dice, ¿qué pasa si se requieren más fondos? Y de nuevo el banco no te los va a dar. Entonces, te va a decir, bueno, si se requieren más fondos, tú tienes que agarrar un compromiso de meterle más equity.
Típicamente así van un poco las discusiones y vas a buscar, en la medida en que puedas pulverizar con quién se lleva el riesgo, en contratistas, en contrapartes, para buscar que el capital ya no te vayan exigiendo más, porque el banco, o sea, donde se empieza a poner nervioso, te va a ofrecer condiciones más caras y te va a pedir que salgas tú al quite. Muy bien. Gina, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy toda tu experiencia en este tipo de financiamientos. La verdad es que es una figura que de repente pudiera sentirse poco conocida, que no está muy difundida, como que los que andan en eso son los que le saben. Entonces creo que está muy padre que podamos compartir el día de hoy con nuestra audiencia este tópico. Seguramente tendremos más adelante dudas de nuestra audiencia, lo que sea, pues te lo planteamos en su momento. Y bueno, pues no nos queda más que volverte a agradecer y invitar a nuestra audiencia también a seguirnos en este proyecto, el podcast Abordando Derecho, y en general en nuestras redes de Hogan Lovells, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook. Por ahí nos seguimos viendo. Hasta luego.